Y de clima extremo vamos a seguir hablando a continuación, pero el que tenemos bien cerca en nuestra comunidad en Aragón, que es tierra de tornados. Para hablar de ello nos acompaña el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Aragón, Rafael Requena. Muy buenas tardes. Hola, José Manuel, ¿qué tal? Si tuviésemos que decir una provincia aragonesa donde tenemos más tornados, ¿cuál se lleva el top? Está claro que Teruel, ¿no? Si me dijeras solamente tormentas, competiría con Huesca por los Pirineos, ¿no? El norte y el sur de Aragón. Pero concretamente en tornados más Teruel, claro. ¿Cuáles son los ingredientes y qué tiene la provincia de Teruel para que se conjuguen todos ellos y que sea pues caldo de cultivo para tener estos fenómenos de tiempo tan adversos? Bueno, en primer lugar, es zona de tormentas, como has visto antes, o sea, el cuadrante noreste peninsular es la zona que tiene más número de días de tormenta anualmente en promedio. Y también de descargas eléctricas, ¿no? Entonces digamos que estamos en la zona donde más tormentas hay, ¿no? Pero luego el hecho de que se formen las células, como las que has puesto antes la imagen, ¿no? Esos arcus, esas supercélulas, es más fácil que se formen en Teruel o incluso a veces en el norte de Zaragoza, en Cinco Villas también, ¿no? Más que en Pirineos. En Pirineos se forman tormentas inmensas, por supuesto, pero es más fácil que se formen las supercélulas en Teruel. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Juega un papel fundamental bueno, el relieve que hay para sí, que bueno, se esos disparos. A ver, o sea, Teruel, digamos, está muy cerca del Mediterráneo, o sea, evidentemente, ¿no? El flujo mediterráneo, ¿no? Pero la parte está muy alta, por supuesto, muy elevado, ¿no? Entonces, a pequeña escala, esto es, a ver, es una comparación un poco, pero vamos a ver, es como si fuera a pequeña escala pasa algo parecido a lo que pasa en las grandes llanuras del centro de Estados Unidos. Por supuesto, no nos podemos comparar con el corredor de escala importante, pero bueno, claro, aún así... escala y es a lo grande, evidentemente. Hay una que cabe España varias veces, ¿no? O sea, es otro concepto, ¿no? Pero el hecho de que, por ejemplo, en ellos tengan desde las rocosas venga el aire seco y se junte con el aire húmedo que viene del Golfo de México, ¿no? Se forma ese corredor de los tornados, esas líneas secas, que fíjate, incluso en la bibliografía, cuando hablan de líneas secas, pues se habla, por supuesto, del centro de Estados Unidos, pero luego citan que hay otras zonas del mundo donde se forman también líneas secas, y una de ellas cita, por ejemplo, cita España, ¿no? Y es cierto, ¿no? O sea, ya no es la frontera de temperatura, que también, sino sobre todo la frontera de humedad, ¿no? Y además, lo cierto es que ahora todo el mundo tiene un móvil a mano y rápidamente nos llegan esas imágenes. Algunas las tenemos muy recientes, como puedan ser esos tornados de San Blas en Teruel de hace un par de años, si no recuerdo mal, o el de Caudé, que nos dejaba imágenes también muy impactantes, ¿no? De ese tornado prácticamente casi que cruzando la... Sí, bueno, en general normalmente cuando hay tornados en España son, dentro de la escala Fujita que conoces, serían como mucho F1 o F2, ya sabes que hay hasta F5, ¿no? Por supuesto los F4, F5, que son los que se forman en Estados Unidos, aquí de ese calibre no los tenemos. Pero sí que hemos tenido tornados que podrían catalogarse dentro de esa escala como F3, ¿no? Porque, digamos, ya no es una cosa tan local, es decir, que es capaz de derribar una cantidad de árboles de gran tamaño y, o sea, tener una extensión bastante grande, ¿no? Y en Teruel hemos tenido algunos de esos. Sí, además, ese es el que estamos viendo en esas imágenes, como decíamos, el de Caudé y San Blas. Hay otros que en otras ocasiones que vienen asociados más, como vemos, a esas supercélulas y que además también dejan importantes precipitaciones. Fue el caso de Alcañiz, ¿no? Sí, o sea, bueno, evidentemente en las tormentas ya sabes que la precipitación intensa es uno de los motivos de adversidad. El granizo, ya lo has visto, puede a veces ser el tamaño y otra la cantidad, ¿no? Pero vamos, normalmente en las supercélulas es el tamaño, ¿no? Y sobre todo cuando hay una línea seca, entonces es que puede ser tamaño grande. Fíjate que hemos tenido granizo grande estos días, ¿no? Pero incluso de mayor tamaño, ¿no? O sea, en Teruel hemos tenido probablemente el granizo más grande que se ha podido dar en España, se ha dado en la provincia de Teruel. De Alcañiz, como decimos, que son de junio del 2022. Y luego además también pues tenemos que hablar de esas consecuencias, ¿no? Porque en algunas ocasiones no hay vídeo del propio tornado en sí, aunque las imágenes del radar o del satélite nos puedan dar esos indicios. Lo que sí que está claro son las consecuencias que dejan, ¿no? De muchos árboles derribados. Sí. Con dimensiones considerables, tanto el árbol derribado como esa franja, ¿no? que deja de destrucción, entre comillas. Sí, de hecho la escala Fujita a la que me refería antes está basada precisamente en eso, en los impactos, porque claro, medir la velocidad del viento podría ser, pero normalmente cuando hay unas velocidades de viento tan grandes, los propios sensores, si los hay, son los que resultan derribados. Entonces no tienes, digamos, sensores que te puedan decir la velocidad real del viento que ha tenido, pero sí puedes ver los impactos que ha causado, ¿no? Es decir, claro, tú ves árboles derribados de buen porte, tronchados de raíz, ves, por ejemplo, el que unas zonas estén caídos hacia un lado
y muy cerquita hacia el otro, eso te indica que ha habido rotación. En fin, digamos que por los impactos puedes, digamos, sacar consecuencias de por dónde ha pasado y el tamaño que ha tenido. Si hablamos de tornados grandes, julio 2023, Valdealgorza. Sí. El 23 de julio del 2003, hace 20 años, ¿no? Es uno de ellos, ¿no? El de Corbalán también, ¿eh? Bueno, ha habido varios, ¿no? ¿Cómo fue ese de Valdealgorza? Bueno, tenía un compañero, evidentemente, que era de Calanda, que es que tuvo ocasión de fotografiarlo él mismo, ¿no? Porque además, normalmente cuando ves un tornado, siempre lo asociamos a la típica forma, como si fuera una trompa, ¿no?, de elefante, ¿no? Pero esos son realmente los más pequeños, ¿no? Cuando tienes un tornado como el de Valdealgorza, claro, las fotos, evidentemente, sobre todo cuando estaba en su gran momento, ves que es de un diámetro enorme, ¿no? Y claro, efectivamente, bueno, fue una típica supercélula en una zona donde se producen un montón, porque es la zona de Gudarma, Estrasgo, Bajo Aragón, esa zona este de Teruel, se forman supercélulas capaces de dar tornados de ese tamaño. ¿Sí? Y si salimos de la provincia de Teruel, no sé si hay registros en otras zonas de nuestra comunidad también de presencia de tornados, aunque no son de mayor tan entidad. Sí, o sea, bueno, desde luego de vientos fuertes asociados a la tormenta no hace falta tampoco que tengas tornados, ¿no? Puedes tener un reventón, como sabes, un reventón seco, y de hecho incluso con una tormenta fuertecita, vamos, pero simple, el frente de racha delantero ya te puede dar rachas de más de... Eso, si no me equivoco, la racha máxima en la ciudad de Zaragoza no es por cierzo, ¿no? Es de un reventón. No, por supuesto, es un reventón. Además fue el 1 de julio del 18, vamos, la estación de... Además, como pasó por el aeropuerto, teníamos no solamente el sensor del aeropuerto, sino las 4 cabeceras, ¿no? La que quedó registrada como racha, que queda en el banco de datos, era 135 km por hora, pero una de las cabeceras llegó a medir 157 km por hora. Es la racha más fuerte que se ha medido en Zaragoza. Ahí es nada. Has nombrado a ese banco de datos, Rafael, y queremos conocer también a nuestra siguiente protagonista. Ella todos los días, día sí y día también, registra esos datos de temperatura, de lluvia en la localidad turolense de Ejulbe. Su nombre es Piedad y lo lleva haciendo, la verdad, toda la vida. No falla nunca a su cita diaria. Hoy tampoco la ha hecho. Hace ya 34 años que empezó. A base de constancia y fuerza de voluntad, Piedad se ha ganado el honor de ser conocida entre sus paisanos como la meteoróloga de Ejulbe. Mi marido era el alcalde y yo miraba la temperatura. Y no falta ni un día a su cita. Lo miro todos los días. Y luego pues lo mandamos a Zaragoza. De principio se mandaba a Zaragoza. Luego nos dijeron que tenía que ir a Madrid. Primero revisa la temperatura. Y luego el termómetro, que también, pues mira, hoy ya está un poco más alto que cuando lo he mirado. Ya estamos a 13 grados. Y luego la lluvia. Miramos el agua que ha caído durante el día y la noche y lo medimos con esta cubeta. Que este año hemos tenido poco trabajo porque como no ha llovido... Una fidelidad, la de Piedad, que le ha servido un reconocimiento por parte de la Agencia Estatal de Meteorología. Como llevo ya muchos años mirando la temperatura y como esto es un voluntariado, pues me han dado un diploma para colaborar con mi trabajo. Estoy contenta, sí, pero ellos ya saben que esto es muy... Todos los días tienes que estar, ni que llueva ni que nieve, lo tienes que mirar, que a veces ha caído una nevada que no puedes salir y tienes que pasar a mirarlo. Luego, si hiela, pues lo tienes que bajar a casa para que se deshiele la cubeta, no la jarra de donde se mete el agua, que está helada, y entonces la tienes que bajar a casa para que se vuelva líquida, porque si no, no se puede medir. Aunque de vez en cuando nos confiesa que se coge vacaciones. Claro, siempre ha habido días que a lo mejor por cualquier cosa te has marchado o te has ido de vacaciones o al balneario, que también nos gustaba de ir, pues lo miraba mi hija o mi yerno. Pero la meteo no es su único pasatiempo. Sí, aquí pasamos muchas horas con mi marido y regamos y plantamos, tenemos borrajas, pimentoneras, tomateras, cebollas, acelgas, lechugas... Un poco de todo. ¿Y en la zona exterior? Pues mira, tenemos patatas, tenemos cebollas, tenemos judías ya sembradas, que a lo mejor se la harán, y tenemos alcachoferas, y también tenemos arbolicos que son manzaneras en la parte de arriba, porque como es grande, es demasiado grande para nosotros. Y su recolección queda en petit comité. Para los de la familia de casa, sí, que es más bueno que
que si lo compras donde les echan muchas cosas. Aquí mi marido solo le pone estiércol. Bueno, lo cierto es que es una labor muy importante, ¿verdad, Rafael, la que desempeña? No nos cansamos de decirlo todas las veces, que la labor de los colaboradores como Piedad es fundamental, ¿no? Porque las estaciones principales, incluso las automáticas, no son suficientes para cubrir todo el territorio. Y claro, el número de estaciones manuales atendidos por personal colaborador, aunque midan solamente la precipitación y la temperatura, pero todos los días, y como ella misma ha dicho, ¿no? Si se va de vacaciones, deja a algún amigo, a algún pariente, para que la serie no se pierda, ¿no? Vamos, es inestimable la labor de los colaboradores. Desde luego que sí, es fundamental para esas series y para estudiar el clima. Y si hablamos del tiempo, el de estos días, menuda racha de tormentas. Ya hemos perdido la cuenta día tras día en una zona así, en una zona también, y con mucho granizo. Ha sido un mes de junio, bueno, julio acaba de empezar, pero junio ha sido un mes, bueno, en Teruel ha llovido más de 3 veces lo normal y bueno, ha roto pues esa tendencia que llevábamos en la primavera, en marzo y abril, que no había llovido prácticamente nada, ¿no? Y granizo, efectivamente, es que están siendo bastante fuertes y a pesar de que, bueno, supercélulas ha habido alguna, ¿no? Pero es que se forman granizos de gran tamaño, incluso con tormentas simple, la que has puesto hoy, ¿no? Ese piquito que se veía en la zona ya entrando por Morella, por Castellón, ese ha dejado granizo también, ¿no? Y lo de ayer ya fue más espectacular porque fue todo el sur de la provincia de Teruel y durante varias horas, ¿no? Pero vamos, sí, efectivamente, muchas tormentas, mucho granizo, en fin, lo de todos los años. Incluso con granizo nocturno, como el del otro día en Zaragoza. Sí. Bueno, y incluso matutino, porque fíjate, antes de ayer en Zaragoza la tuvimos por la mañana. Veíamos, digo, no, oye, que no son ni las 12 del mediodía y ya la tenemos aquí, ¿no? Pues ya veis que las tormentas es algo más típico que se produzca por la tarde, se van desarrollando las nubes y por la tarde es cuando tienen mayor actividad, ¿no? Pero antes de ayer es que tuvimos incluso tormentas matutinas, como la de Zaragoza, ¿no? Que pasó justo al mediodía. Y además también con tamaño muy importante, yo creo que más o menos el que tenemos aquí controlado y registrado, el de la semana pasada en Valdelinares. El de Valdelinares la semana pasada fue de buen tamaño, sí, fue algo más que mandarinas, eran bastante más grandes. Una comparativa con un huevo y estábamos ahí así con el tamaño de alguna piedra en concreto. Pero bueno, ha llegado a ser, como sabes, en alguna ocasión incluso mucho más, ¿no? Mucho más. Yo recuerdo una línea seca, como la que he comentado antes, en Rubielos de Mora. Eso fue hace 6 años, ¿no? Si mal no recuerdo, creo que fue el 23 de julio del 17, os hablo de memoria, ¿no? Ahí estamos hablando ya de algo más que naranjas, o sea, un tamaño inmenso. O sea, y otra vez hablando del este de la provincia de Teruel. Efectivamente, la misma zona, la zona del este, la zona de Gúdar, Maestrazgo o el Bajo Aragón. Vamos, la zona que más tornados tiene también es la que puede contar con ese granizo de mayor tamaño. Sí. Además, también veíamos otras imágenes, fijaros, estás también al lado a las afueras de la ciudad de Teruel del Este, también con esa importante granizada, que además ayer fue curioso porque caía de una forma muy local, ¿no? Que a veces también pasan desapercibidas, si caen en zonas a lo mejor de campo, no nos enteramos, pero cuando afectan a estos lugares, estas son otras imágenes, estamos en Santa Eulalia del Campo. Sí, en este caso es la cantidad, no el tamaño. Bueno, el tamaño puede ser, no era tan grande, pero hay veces que lo significativo es la gran cantidad, ¿no? Que parece como si hubiese nevado, ¿no? Tal cual. Tienes una cuarta o hasta medio metro de granizo, ¿no? Aunque el tamaño no sea tan grande. ¿Qué nos espera según esas previsiones estacionales? Que ya hemos hablado de más calor y de mayor humedad, y la humedad la van a aportar en verano las tormentas. Sí. Eso es lo que dijimos en la rueda de prensa estacional, que ya ha pasado un tiempo, pero la verdad es que se mantiene la misma idea, ¿no? El calor está claro, contamos con él y además, como acabas de comentar hace un momento, todavía está por llegar el calor de verdad, ¿no? Es decir, cuando ya cojamos los 40, que puede que ya pase este fin de semana, ¿no? Porque hasta ahora, sí, la mitad sur ya habían cogido los 40, pero nosotros todavía no, o casi nunca, ¿no? Mientras que el fin de semana, en un verano amable de momento. Ojo, ya podemos empezar a coger temperaturas de 40 grados. Y la novedad este año, efectivamente, es que parece que las tormentas, que son habituales, por supuesto, pero quizá haya más frecuencia y, por tanto, pues le den ese carácter más húmedo. Estaremos pendientes de nuevo con la vista puesta en el jueves, donde volverán a ser generalizadas. Rafael Requena, delegado de AEMET en Aragón, muchísimas gracias por acompañarnos.